Bueno, estos días estamos conociendo a diversos, reconociendo, hablando con diversos candidatos en esta campaña electoral. Mire, una de las piezas que se considera estratégica por parte de los dos principales contendientes en estas elecciones, pues junto a la ciudad de Valencia o la Comunidad Valenciana, junto con Barcelona, es la ciudad de Sevilla. Que tiene Sevilla? Bueno, Sevilla tiene muchas cosas, pero Sevilla que acaba, que es la quinta ciudad española, bueno, es la cuarta, pero en el último censo parece que Zaragoza le ha dado un adelanto breve, pero un adelanto. Bueno, una de las 5 ciudades más importantes de España, que sea simbólico quién vence en la elección en la alcaldía, donde, ya les digo, hay dos candidatos que están, a decir de las encuestas, bastante igualados, que son el señor Sanz y el señor Antonio Muñoz, que es el actual alcalde de Sevilla y candidato socialista, al que ahora mismo me complazco en saludar. Don Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar contigo y con vosotros. Igualmente. ¿Cómo llevamos el cansancio de la campaña? Bueno, no ha empezado, pero sí ha empezado. Bueno, digamos que en este momento mi agenda está más llena de actos institucionales, más propios de la labor de alcalde, que de actos de campaña, si bien es cierto que los actos de campaña, los actos más políticos irán colonizando mi agenda, conforme nos vayamos acercando a la campaña propiamente dicha. Bueno, su campaña, ¿por qué Sevilla es tan trascendental como se le quiere señalar en estas elecciones municipales? Hombre, Sevilla es la capital de Andalucía, la capital del sur de España, una de las ciudades más importantes de España, del Estado español, y por tanto, como capital de Andalucía, también por la coyuntura económica tan favorable, que hace décadas que tendríamos que remontarnos incluso hasta la Expo 92 para encontrar un momento de tanta inversión pública, de tanta inversión privada, y yo entiendo que es una ciudad apetecible, por así decirlo, si se me permite la expresión, desde el punto de vista político, para gobernarla. Ser alcalde de Sevilla es una auténtica, es una responsabilidad, pero hay un orgullo mayor para un sevillano, una sevillana, que ser alcalde de nuestra ciudad, con el legado histórico y patrimonial que acumulamos, pues es muy difícil. Y por tanto eso hace que efectivamente haya un foco especial puesto sobre nuestra ciudad, sobre lo que vaya a ocurrir en el 28 de mayo. Si bien es cierto que yo tengo, más allá de las encuestas que se están publicando y que se publicarán, estimado Carlos, te puedo asegurar que el termómetro de la calle y la feria ha sido un buen escenario para poderlo comprobar. Ese termómetro de la calle, ese olfato, esa intuición, me dice que voy a seguir siendo alcalde de la ciudad. Hoy he leído en algún medio el siguiente razonamiento. El lema de Antonio Muñoz es Sevilla y solo Sevilla, pero esconde el logo del PSOE. Eso se le ha recriminado a varios candidatos de varios partidos en varios momentos de varias elecciones. Pero ahora se le hace a usted. ¿Por qué lo ha hecho? No, mire, yo creo que todo el mundo sabe que Antonio Muñoz es el candidato de los socialistas en Sevilla. Y por tanto yo no escondo el lema o el logotipo del PSOE. Lo que sí es cierto que yo estoy incidiendo en la campaña, y no solamente en el eslogan, sino cuando hablo con los medios de comunicación, hablo con los ciudadanos, que el candidato a Sevilla soy yo, Antonio Muñoz. El Partido Popular presenta al señor Sanz, y aquí no se presenta ni Pedro Sánchez, ni el señor Feijóo, ni Moreno Bonilla, ni Juan Espada. Y aquí se trata que hablemos de Sevilla, que hablemos de los problemas que tiene nuestra ciudad, que hablemos de los modelos y de las políticas que pensamos impulsar en el caso de llegar al gobierno. Y por tanto ya le llegará el momento de evaluar, de chequear, electoralmente hablando, las políticas del gobierno de España o las políticas del gobierno de Andalucía cuando toquen dentro de 4 años. Hablemos de Sevilla. Yo creo que el mejor favor
que le podemos hacer a los sevillanos es que hablemos de nuestra ciudad, de los proyectos que tenemos para Sevilla. Ciudades como Sevilla, monumentales, históricas, atractivas, evidentemente cuentan con turismo 24 horas. El turismo que desde luego ayuda mucho a que el PIB de la ciudad pues respire, ¿eh? Eso lo sabemos todos. Y eso determina también la vida de la ciudad. Hay muchas voces, se detectan voces en Sevilla como ha ocurrido en otras ciudades, incluso voces oficiales que vengan a decir, oiga, hay que ponerle coto al turismo. Mira, el turismo efectivamente en una ciudad como Sevilla, con ese legado patrimonial, fruto de nuestra historia y de nuestra manera de ser, nos convierte en una ciudad tremendamente atractiva, tremendamente seductora para el turismo. En términos económicos podemos decir el turismo es la columna vertebral de nuestra economía y genera muchísimo empleo. Y empleo que va más allá de la hostelería, de la hotelería, de los guías de turismo, porque podría poner un ejemplo que una lavandería, una panadería o muchísimos comercios de manera indirecta también viven del turismo. Hay un efecto positivo. Y no es menos cierto que Sevilla está creciendo en hoteles de 4 y 5 estrellas, de carácter internacional. Quiere decir esto que el turismo va a seguir siendo importante en nuestra ciudad. Y me preocupa esos conatos, por así decirlo, en contra de la actividad turística, que sin lugar a duda tomo nota como alcalde, estoy tomando nota en el siguiente sentido. No es lo mismo gestionar una ciudad con 3 millones de turistas que con 3,5 millones o 4 millones. La ciudad habrá que gestionarla de otra manera. Los servicios públicos habrá que gestionarlos también de otra manera. Eso quiere decir que más que ponerle limitaciones al turismo, al crecimiento turístico, que eso va a depender de la oferta y la demanda, digamos que el crecimiento hotelero de 4 y 5 estrellas, yo desde luego no soy partidario, ni muchísimo menos, de una moratoria hotelera, pero bien es cierto que hay una modalidad de alojamiento, que son los pisos turísticos, donde sí soy partidario de establecer limitaciones. Limitaciones sobre todo porque el crecimiento que ha tenido Sevilla, al igual que otras ciudades españolas o europeas, ha sido exponencial en los últimos años. Y creo que ya es hora de quizás de ponerle ciertas limitaciones, al igual que ocurren con los bares o las cafeterías, cuando se declara una zona saturada y no se dan más licencias. Creo que en el caso de los pisos turísticos, que para hacerme entender bien es cuando en un mismo bloque, en el primero A vive una familia y en el primero B es un piso turístico, y eso ocasiona a veces hay colisión de convivencia, creo que hay una necesidad de que tengamos herramientas los ayuntamientos para limitarlo. Y esas herramientas espero que sea el decreto que está elaborando la Junta de Andalucía para toda Andalucía. Don Antonio, usted lleva de alcalde un tiempo, sucedió a Juan Espadas cuando pasó a la política autonómica y bueno, imaginamos que ha seguido el curso de una legislatura que estaba más o menos hecha, pero ahora usted quiere ser, partiendo de cero o partiendo de lo que haya conseguido alcalde. ¿Qué es lo que le dice usted a los sevillanos que quiere hacer, que no haya hecho todavía, para que le voten? Mire, Sevilla se encuentra, como decía al principio, en un momento, yo diría, de punto de inflexión en cuanto al tratamiento que estamos teniendo de otras administraciones públicas en relación con asignaturas pendientes desde hace años, sobre todo en materia de movilidad. Le puedo hablar del metro, de la conexión de Santa Justa con el aeropuerto, nuestras dos puertas de entrada. Y por tanto, digamos que una vez que hemos conseguido ese punto de inflexión, el colocar a Sevilla en el mapa, yo creo que Sevilla, turísticamente hablando, está creciendo. Desde el punto de vista industrial, hemos tenido la buena noticia de la agencia espacial ubicada en Sevilla. Hemos resuelto el problema de Abengoa, que era una espada de Damocles sobre un complejo industrial importante en nuestra ciudad. Hemos sido
hemos sido sede por decisión europea, vamos a ser sede de un centro de investigación de transparencia algorítmica. Ayer se anunciaron los Grammy, en Sevilla en noviembre. En fin, le puedo asegurar que hay una catarata de noticias positivas que se están sucediendo en los últimos tiempos. Y eso no es casualidad, eso no cae del cielo porque sí, eso hay que trabajarlos, eso es gestión ante el Gobierno de España, ante la Junta de Andalucía, ante instituciones privadas. Y le hago esta reflexión porque Sevilla se encuentra en un momento dulce. A mí hay muchos alcaldes y alcaldesas que me preguntan, oye, ¿qué pasa en Sevilla? Lo lleváis todo, estáis organizando absolutamente todo. Pero es que si analizamos también el sector inmobiliario, el sector industrial o turístico, como le he dicho anteriormente, podemos llegar a la misma conclusión. Y partiendo de esta base, de haber puesto, por así decirlo, el coche en marcha, porque hemos estado muchísimos años escuchando, ya tuvisteis bastante con la exposición del 92, que hace ya 31 años, yo creo que es la hora de Sevilla. Es la hora de Sevilla y yo desde luego quiero ser el alcalde de una ciudad que afronte el futuro para convertirnos en un territorio tremendamente competitivo, que atraiga talento, que atraiga inversiones, que sigamos en esa ola de superar déficits crónicos en materia de movilidad que tiene la ciudad, que lo podamos superar y que afrontemos todo lo relativo a convertirnos en una ciudad que lleve la cultura por bandera, una ciudad que también desde el punto de vista del compromiso con el medio ambiente sea un referente en Europa, y una ciudad, en definitiva, que compita, por así decirlo, en el entorno europeo. La ciudad de Málaga, por ejemplo, ha experimentado un progreso en los últimos años llamativo, que ha hecho que muchos pongan los ojos en ese polo como una especie de polo de atracción de nuevos habitantes, de nuevos proyectos, ¿hay algo que aprender de ese proceso o no tiene nada que ver? Yo creo que no tiene nada que ver. Málaga es una ciudad que yo me alegro muchísimo, al igual que me puedo alegrar de los éxitos que pueda tener ciudades como Granada, Córdoba, Cádiz o cualquier ciudad andaluza. Si bien es cierto que Málaga, efectivamente, después de un periodo de estabilidad de muchísimos años de un alcalde, en este caso de Paco de la Torre, ha conseguido logro posicionarse en el mapa español como una ciudad de referencia museística y también con carácter tecnológico, pero toda esa reinvención que ha tenido Málaga provino de la necesidad de cuando pierde la planta hotelera, por así decirlo, de Torremolinos, y Torremolinos se independiza, Málaga tuvo la necesidad de mirar al futuro reinventándose, por así decirlo. El caso de Sevilla es totalmente diferente, pero yo sí le puedo decir y no soy de los alcaldes que entiende a Málaga como una competidora. Yo creo que las ciudades andaluzas tenemos que colaborar y cooperar entre nosotras, pero Sevilla tiene el parque científico y tecnológico con 536 empresas que más factura de España. Sevilla tiene una oferta cultural, empezando por el Teatro La Maestranza, que después del Teatro Real en Madrid y el Liceo en Barcelona, no hay un teatro con esa temporada lírica o sinfónica en Andalucía. Sevilla tiene también un polo aeronáutico desde el punto de vista industrial y la decisión de la Agencia Espacial, que va a traer muchísimas inversiones y va a generar muchísimo empleo, que también nos hace mirar al futuro con muchísimo optimismo. Turísticamente hablando, Sevilla es la capital turística, es la que más recibe de turismo de toda Andalucía. Por tanto, fíjense los argumentos que les estoy dando para que Sevilla, alegrándose, como me alegro, de los éxitos de otras ciudades andaluzas, tiene su propio camino, su propia ruta y sus propios éxitos, como está teniendo en los últimos tiempos. Todo eso que ha dicho usted que tiene Sevilla, es cierto que lo tiene, innegable. Pero también es cierto que dice el INE, son datos de hace unas semanas, que Sevilla tiene los barrios más pobres de España. Polígono Sur, Los Pajaritos, Amate. ¿Usted tiene margen para hacer cosas y revitalizar esas zonas? Lo he dicho muy claro en muchísimas ocasiones cuando se me plantea esta cuestión de esos barrios que es la cara B de la Sevilla dinámica, de la Sevilla próspera, de la Sevilla de futuro, de la que nos hace sentirnos orgullosos como ciudad, pero no es menos cierto que luego hay unos barrios en la periferia
con muchísima población vulnerable, con muchísima población que puede vivir en una situación de pobreza y con unos estándares de calidad en cuanto a los equipamientos públicos, la vivienda, que dejan bastante que desear. Eso es una realidad, hay que reconocerlo. Yo he tenido la oportunidad de decírselo tanto al presidente del Gobierno de España como al presidente de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento está dispuesto a liderar una intervención en estos barrios y estamos en Los Pajaritos, tenemos ahora mismo la licitación para reurbanizar para 144 viviendas, por ponerle un ejemplo, y vamos a continuar. Pero solo no podemos. Engañaría si dijera lo contrario. Necesito de la complicidad, complicidad significa presupuestos, del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, porque parto de un hecho incontestable. Si la situación es excepcional, abordémoslo con políticas excepcionales. Y eso significa un compromiso económico por parte de los dos gobiernos en materia de vivienda, de regeneración del espacio público, de lucha también contra los episodios de droga, contra el absentismo escolar, favoreciendo la cultura, favoreciendo también la asistencia médica, la asistencial, y también partiendo de otra realidad que a veces se esconde. No podemos tampoco estigmatizar a estos barrios, porque también ocurren cosas positivas. Me gustaría hacer referencia a que en el Polígono Sur, en las 3.000 viviendas, pues hay un equipamiento cultural que ha construido el Ayuntamiento, que se llama Factoría Cultural, y que intentamos a través de la cultura pues integrar, incluir a las personas del barrio, sobre todo a los jóvenes, y que piensen en habilidades culturales antes que pensar en otras cuestiones. Esas noticias positivas que a veces también hacemos de la mano con las universidades sevillanas, a veces cuesta muchísimo trabajo que ocupen un titular en un periódico o que sean noticias en las televisiones o en la radio. Siempre es más fácil cuando hay algún hecho delictivo, pues que ocupe ese primer lugar frente a otros episodios que también ocurren. Pero, repito, torcer el rumbo de esos barrios y que tengan los niveles de calidad de equipamientos públicos y demás, significa compromiso de los otros gobiernos. Le querían preguntar mis compañeros cosas al actual alcalde de Sevilla y candidato a la reelección. Empieza Álvaro Nieto, director de The Objective. Sí, buenos días, señor Muñoz. Buenos días. Me gustaría preguntarle dos pequeñas cosas. Primero, si usted cree que Pedro Sánchez en estas elecciones autonómicas y municipales, la figura de Pedro Sánchez suma o resta a los candidatos que se presentan por parte del Partido Socialista. Y la segunda es que usted en su momento se negó a firmar la petición de indulto que hicieron a partir de la familia muchos militantes del Partido Socialista para el señor Griñán por el caso de los ERE. Y me gustaría saber si usted se negó a firmar esa petición de indulto por convicción de que el señor Griñán no debe ser indultado o simplemente por un cálculo electoral de que, bueno, usted como alcalde de Sevilla y ante las puertas de unas elecciones, pues entendía que no debía tomar partido en ese debate. Pues mire, ni una cosa ni la otra. Le respondo a la segunda pregunta. Yo no firmé porque soy el alcalde de Sevilla y en una cuestión que entiendo polémica, controvertida, creo que el alcalde tiene que estar por encima de ese tipo de posicionamiento. Yo soy el alcalde de todos los sevillanos y todas las sevillanas y por tanto intento no alimentar ni el ruido político ni ese tipo de diferencias. Y respecto a Pedro Sánchez, que estoy seguro que vendrá a Sevilla en la campaña electoral, como por la importancia que tiene esta plaza, pues Pedro Sánchez suma porque yo espero que cuando aparezca en Sevilla ponga en valor las decisiones que ha tomado en favor de la ciudad de Sevilla. Tengo que decir que en Sevilla hace muchísimo tiempo que no se firmaba un convenio de 1.300 millones de euros para la línea 3 de metro, después de 14 años, y la financiación ha ido 50% Junta de Andalucía, 50% Gobierno de España. La licitación ansiada después de décadas y deseada del Museo Arqueológico de Sevilla se aprobó el otro día por parte del Ministerio de Cultura. La incertidumbre en torno a una carretera vital para eliminar tráfico del centro de Sevilla, como es la S40, pues la ministra comprometió el otro día aquí también más de 1.000 millones públicamente. La conexión de las dos puertas de entrada a la ciudad, como es el aeropuerto y Santa Justa, esa conexión que
es inexplicable después de tantos años que no se haya cometido, pues digamos que el Ministerio también ha abordado el estudio correspondiente al proyecto. Por tanto, son decisiones para Sevilla que ha tomado el Gobierno de España y que, por tanto, si yo fuera Pedro Sánchez, vendría a Sevilla y las explicaría y pondría el acento en esas cuestiones. Hombre, pues no estaría de más que explicara por qué la S40, que iba a tener un túnel y se había comprado una tuneladora, ahora ya no tiene túnel, tendrá un improbable puente y la tuneladora se ha vendido a precio de chatarra. Sí, pero, Carlos, el reproche en torno a la S40 yo creo que podemos apuntar no solamente a Pedro Sánchez, sino a todos los presidentes que durante estos más de 15 años han tenido congelada la decisión. Es verdad que se inició con una decisión de pasar el río Guadalquivir a través de una tuneladora y luego se ha rectificado en este momento para hacer un puente. Pero lo que sí es cierto que este gobierno ha desbloqueado, quizá con una solución que no le gusta a todo el mundo, porque hay gente que prefiere el puente, pero lo que sí podemos hablar en este momento es que la S40 está desbloqueada y no podíamos permanecer durante años y decidiendo si puente o túnel, y mientras tanto Sevilla, las arterias, las calles principales padeciendo ese tráfico. Le pregunta Fernando Jáuregui. Yo alcalde, cuando oigo hablar de túneles se me ponen los pelos de punta, pues soy cántabro, ¿sabe? Esto, la cosa va muy mala. Oiga, primero, buenos días. Buenos días. Y segundo, cuídese un poco la voz, que esto de la campaña es muy mala y parece que usted estuvo ayer vitoreando al Betis también, aunque sé que no es su color favorito, ya lo sé, pero no, parece que está usted como Herrera, con una ronquera notable, pero bueno. Sí, sí. Es mi parte débil de mi cuerpo. Tengo la garganta muy... Sí, no, y sinceramente. sobre todo en campaña, hay que cuidarlo mucho. Bueno, sí, sí. Yo voy siguiendo la estela un poco de lo que ha preguntado Álvaro Nieto. Yo le preguntaría, yo en el socialismo andaluz percibo bastante división en torno a la figura de Pedro Sánchez concretamente y a lo que hizo con el socialismo en el socialismo andaluz. Eso yo creo que tuvo bastante que ver en la victoria de Moreno Bonilla y a lo mejor podría tener que ver en el resultado de las elecciones municipales en Sevilla, no lo sé. Y segundo, oiga, y ahora yo no le estoy hablando como alcalde, le estoy hablando como persona, como ciudadano. ¿Y usted cree de verdad que los sevillanos, el tema del encarcelamiento de Griñán, es un tema que juega en la campaña los sevillanos? Usted, al margen de su carácter de alcalde, ¿usted abogaría por el encarcelamiento de alguien como Griñán? Bueno, yo creo que el tema en general de los ERE en Andalucía, políticamente hablando, electoralmente, yo creo que está bastante amortizado. Es verdad que estamos con los últimos coletazos, como el que usted me pone encima de la mesa, pero no es menos cierto que los ERE ya le han pasado factura, ¿no? Durante muchísimas elecciones al Partido Socialista, sobre todo en Andalucía, como para seguir pensando que en esta nueva contienda electoral del 28 de mayo vaya a seguir pasando factura. Yo le reitero que cuando la situación de Griñán, que está ahora mismo, entiendo que con un tema de análisis médico y demás, para ver si entra o no entra en cárcel, por tanto, yo respetaré la decisión que se tome y reitero, yo es que me gustaría, y de ahí mi lema, que cuando los sevillanos y las sevillanas vayan a echar la papeleta que consideren oportuno, sea fruto de analizar cómo está la ciudad, cómo lo llevamos gestionando los socialistas en la ciudad de Sevilla y punto, y punto. Yo creo que eso es un síntoma también, bajo mi punto de vista, de madurez democrática, pensar en las elecciones que toca. Y ahora toca Sevilla. Y el candidato, repito, ni es Griñán, ni es Espada, ni es Pedro Sánchez, ni es Feijóo. Pero déjenos es preguntar, Antonio Muñoz y Sanz. Déjenos preguntar. Claro que Herrera vive ahí, le interesa la S40 y le interesa no sé qué, pero a los que estamos aquí no tenemos la suerte de vivir en Sevilla, que es una suerte sin duda, pues hombre, déjenos tener alguna curiosidad un poco al margen, ¿no?, de la campaña municipal, ¿o no? Bueno, pero por eso les reitero que yo en la campaña no me gustaría hablar ni de la ley del sí es sí, ni de la cuestión que usted me está planteando, que yo sé que son cuestiones de política nacional, que indudablemente yo no puedo estar abstraído de esas cuestiones, pero me centro y me interesa mucho más que no perdamos de vista que ahora se trata de elegir al alcalde o la alcaldesa de Sevilla. Pues mucha suerte y cuídese la voz. Y la última se la dejo a Tony Echarri. Muy buenos días, señor Muñoz. Buenos días.
Mire, ya le ha contestado a mi compañero Álvaro Nieto que Sánchez suma, en su opinión, y bueno, supongo que sí, porque el PSOE ha decidido celebrar en Sevilla el arranque oficial de la campaña y cuentan ustedes con su presencia. Pero le quería yo hacer una pregunta, sí, más personal, porque en estas campañas locales ustedes mismos son los primeros que lo centran más en su gestión, pero también en su persona. Y le quería recordar unas palabras de Emiliano García Paje el otro día, presidente de Castilla-La Mancha, que está haciendo una campaña, yo la veo muy diferente a la suya, muy despegada de Pedro Sánchez, y llegó a decir que él se declaraba autónomo, no tengo jefe. Le quería preguntar si usted diría lo contrario en el caso de Pedro Sánchez, lo contrario de lo que dijo Emiliano García Paje. No, mire, yo pertenezco a una organización política, el Partido Socialista, tengo un jefe provincial, por así decirlo, uno regional y uno nacional. Y por tanto, en coherencia con ser el candidato bajo una sigla, no puedo estar al margen de las personas que dirigen el partido, sino quizás me tendría que ir a otra fuerza política. Es normal que el secretario general del Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, haga campaña en Sevilla, siendo Sevilla la ciudad mayor de España gobernada por el PSOE. Es lógico y normal. Yo creo que lo anormal, lo atípico sería que no viniera a Sevilla. ¿Qué estaríamos diciendo si el secretario general de los socialistas no viniera a apoyar al candidato de la ciudad mayor de España gobernada por esta organización política? ¿Qué análisis estaríamos diciendo? Pues que el PSOE no me apoya, que pone en duda mi candidatura, en fin, estaríamos haciendo una serie de análisis que no se corresponde con la realidad. Por tanto, normalidad, que es la que yo pido en esta campaña, y sobre todo, permítanme, ya que ustedes me están hablando de política nacional, para dejarle claro que en Sevilla estamos muy alejados de esa bronca y de esos episodios que hemos visto, por ejemplo, en la política madrileña recientemente, o con esos episodios con la visita del presidente de Colombia al Parlamento Nacional y una fuerza política levantándose. Yo creo que no hay que perder las formas, no hay que perder las buenas maneras, y desde luego Sevilla dista bastante de esos episodios broncos que desgraciadamente vemos en la Comunidad de Madrid o algunas veces en la política nacional, como con la visita del presidente de Colombia. Tengo tu benevolencia un segundo. Sí, Carlos. como no, muy veloz. Muy veloz. Es que yo no estoy muy seguro de que el presidente Sánchez pueda estar en la inauguración de la campaña en Sevilla, porque no estará en Washington con Biden. Sí, y parece que va a venir después de la visita de Washington. En cualquier caso, si hubiera, entiendo, y esto es una opinión estrictamente personal, si no pudiera estar ese día, estoy seguro que durante la campaña habrá otros. Lo lógico y lo normal es que aterrice por Sevilla. Se desmiente que traiga Biden, ¿no? Con él en la campaña, ¿no? Bueno, puede venir a los gremios o a la final de la Copa del Rey, que es hoy en Sevilla. Calla. Bueno. Está Sevilla. Mañana, ¿no? Está Sevilla. Mañana, perdón. Mañana. Sí, bueno. Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla y candidato socialista al ayuntamiento. Le deseo lo mejor, Antonio, ya lo sabe. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias y un placer, como siempre.